Se acaba el año 2022, un año que nos ha dejado grandes remontadas, nuevas estrellas emergentes y algún que otro adiós inesperado. Ha llegado la hora de hacer un repaso a la temporada 2022 de MotoGP y World Superbike, poniendo nota a sus principales protagonistas. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Aunque hace ya más de un mes que terminó la temporada de MotoGP y la temporada de World Superbike, qué mejor momento que este último día del año para analizar un poco cómo han sido las temporadas, tanto en las tres categorías de MotoGP como en World Superbike, poniéndole nota a los principales protagonistas que hemos tenido a lo largo de toda esta emocionante temporada. No todos los nombres que han participado en todas estas categorías aparecerán, sería un contenido bastante largo, pero sí he querido hablar un poco y ponerle las notas según mi punto de vista a varios nombres que han destacado de mejor o peor manera a lo largo de todo este año. Sin más dilación, empezamos con la categoría reina del motociclismo, con MotoGP, en la que solo tenemos un sobresaliente. Visto cómo se ha desarrollado esta temporada con altos y bajos por parte de prácticamente todos los protagonistas, solo me ha salido darle un sobresaliente a un equipo en concreto, a una marca en concreto, que es Ducati. La marca italiana ya venía de lograr en la temporada pasada el título de constructores y de equipos. La estructura de Volvo Panigale ha desarrollado una moto que es tan superior a las demás que ha sido llegar 2022 y ver como la Ducati de la temporada pasada seguía siendo la mejor moto de largo. No solo eso, sino que el modelo de 2022, que parecía más igualado al resto de fábricas y que comenzó el año con bastantes problemas, fueron capaces de darle la vuelta a la situación y no solo igualar los resultados de su antecesor, que poco a poco se iría quedando atrás con el desarrollo de todas las marcas, sino que el salto cualitativo que dio fue tal que nadie o casi nadie podía hacerle sombra. De hecho, era bastante común ver, sobre todo en clasificación, como de las 10 primeras clasificadas, si no el 90, el 80% eran Ducatis. La moto de 2022, a raíz sobre todo del Gran Premio de España, pasó a ser la moto más dominante de largo. Únicamente un piloto le puso contra las cuerdas durante todo el año, pero su mal final de temporada me impidió darle algo más. Por lo tanto, lo dejé solo en un notable. Hablo de Fabio Quartararo. El piloto francés de Yamaha ha sido un oasis en ese desierto que ha supuesto la temporada para la fábrica japonesa. El piloto francés ha realizado que posiblemente su mejor temporada a nivel personal en la categoría, pues con una moto notablemente inferior a sus rivales. Supo estar durante gran parte del año en los puestos altos de cabeza, incluso llevar la pelea por el título hasta el final de temporada. Sin embargo, su mal final de temporada, su mala segunda parte de la temporada, que propició la remontada de Francesco Bagnaia y que le impidió lograr su segundo título de manera consecutiva, hacen que le baje la nota y lo que era prácticamente un seguro sobresaliente, porque el nivel de Fabio fue muy alto a lo largo de todo el año. Tenía que ser un nivel muy alto para poder plantar cara a las Ducati, pero esa manera que se fue viniendo abajo a lo largo de la temporada, recordando un poco ese año 2020 cuando pierde la confianza y comienza a estar más fallón de la cuenta, hace que le baje la nota y se quede rozando el sobresaliente, pero aún así un notable. Otro notable que también se lleva el campeón del mundo, Pecco Bagnaia, y es que lo normal sería que al tratarse del campeón del mundo, del primer ganador con Ducati desde el año 2007, desde Casey Stoner, fuera un sobresaliente claro, pero para mí no es así. La primera mitad de temporada de Bagnaia fue casi que horrible. El piloto italiano le costó encontrarse cómodo con la moto de 2022 y cuando por fin parecía que ya se estaba adaptando a esa montura, cuando no ganaba se iba al suelo y perdía muchísimos puntos respecto a la cabeza de la clasificación, lo cual hizo que llegara al parón de verano a casi 100 puntos de Fabio Quartararo. Sin embargo, le supo dar la vuelta a la situación a raíz sobre todo de ese Gran Premio de Assen, y con la bajada de Fabio Quartararo fue capaz de remontar realizando una segunda vuelta de sobresaliente, incluso de matrícula de honor diría yo. Sin embargo, esa primera mitad de temporada, que con suerte roza el suficiente, le hace bajar la nota y quedarse en un notable que también se lleva a un piloto que ha sorprendido bastante esta temporada, sobre todo en ese primer tercio de la misma, con una moto del año pasado y que casi incluso llegó a pelear hasta el final con una moto satélite. Hablo de Enea Bastianini, el piloto italiano que el año que viene será piloto oficial de Ducati. Fue la gran sorpresa, la gran revelación de gran parte de la temporada, sobre todo con esas 3 victorias en ese primer tercio de año, las de Qatar, Estados Unidos y Francia, con una moto de 2021 y con un equipo satélite, el equipo Gresini, que abandonaba después de muchos años Aprilia para recalar como equipo satélite de Ducati. Su rendimiento en esa
primera parte de la temporada, sumado a una vez ya le dieron la moto de 2022, las victorias y buenos resultados que logró en la segunda mitad, sumándose todo al contexto de que se trata de un piloto de un equipo satélite, le podrían haber llevado un sobresaliente a pesar de no haber peleado hasta el final, hasta la última carrera, el título. Sin embargo, se quedó en un notable por la irregularidad, y es que sobre todo en esa primera mitad de temporada, cuando no ganaba, se iba al suelo o se quedaba casi fuera de los 10 primeros. Fue la clara representación del dicho de puerta grande de enfermería, y esa irregularidad le acababa costando la que hubiera sido el segundo sobresaliente para mí claro de esa temporada en MotoGP. Otro que también ha rozado el sobresaliente, pero que su mal final de temporada le ha condenado, es Aleix Espargaró, y es que por primera vez en su carrera deportiva ha sido candidato real a alzarse con un título mundial. Como el buen vino, el piloto catalán ha ido mejorando con los años, en sincronía con su moto, y después de tantos años peleándose con una Aprilia poco competitiva y que le costaba estar al ritmo de las demás, por fin se ha encontrado con una moto que de verdad le permite estar arriba, y durante la primera mitad de año fue el único piloto que mantuvo a raya a Fabio Quartararo. El hecho de que solo consiguiera una victoria y que se llevara bastantes carreras sin alcanzar el podio desde Mugello hasta Aragón hacen que su temporada se vea un poco más discreta de la cuenta. Sin embargo, su regularidad y el estar casi siempre entre los 5 primeros le hicieron llegar con opciones de hacerse con el título hasta Sepang. Sin embargo, la falta de desarrollo de su montura ya en la segunda media temporada, más pensando en la temporada que viene, hicieron que su rendimiento bajara, y en las últimas carreras prácticamente era complicado verle arriba. Por eso que para mí se lleva un notable, al igual que su moto, Aprilia. Y es que por primera vez en MotoGP hemos visto a Aprilia realmente ser competitiva y luchar por grandes cosas. Ha logrado su primera victoria en la categoría en el Gran Premio de Argentina de la mano de Aleix Espargaró, y varios podios tanto suyos como de Maverick Viñales. Teníamos acostumbrado a estas últimas temporadas a que el único que era capaz de sacarle rendimiento a la Aprilia era Aleix, y este año por fin sus dos pilotos se han visto arriba en ciertos puntos de la temporada, sobre todo en ese mitad de año, que es cuando Maverick da el salto. Aprilia era la otra gran candidata a sobresaliente en cuanto a marca se refiere. Sin embargo, ese frenazo en el desarrollo de la moto, ya quizá más pensando en la Aprilia de 2023, hicieron que los resultados tan importantes que estaba sacando en esa primera mitad de temporada fueran poco a poco diluyéndose, hasta el punto de que en las últimas carreras sí los veíamos dentro del top 10, pero no en esas posiciones altas que veníamos acostumbrándonos a lo largo de toda la temporada. Bajamos de categoría, pasamos al bien, donde encontramos dos nombres que, visto el resultado final, podrían haber estado perfectamente en un notable. Sin embargo, su temporada ha sido una montaña rusa. Hablamos de Brad Binder y KTM. Empezando por el piloto sudafricano, es posiblemente el piloto más regular de la temporada. Gracias a sus resultados, KTM ha logrado hacer historia, y es que el piloto sudafricano, a pesar de que casi siempre clasificación le costaba y salía muy atrás, en carrera tenía un ritmo bastante sólido y constante que le permitía subir posiciones, y muchas veces los veíamos en esas sexta, séptima, octava posición sin apenas cometer fallos, sin dejar de puntuar, lo cual le permitió, sumado a los podios que fue sumando a lo largo de la temporada, tanto ese podio inicial en Qatar como ese podio de Japón y el último de Valencia, alcanzar la sexta posición final en el campeonato, su mejor posición en MotoGP, y ese estatus personal de primera espada de KTM, una KTM que de manera sorprendente y sin hacer ruido terminó subcampeona del mundo. Así como lo oyen, la marca austríaca, gracias a esa constancia sobre todo de Brad Binder, poco a poco fue sumando puntos, no grandes resultados, pero sí puntos importantes que, sumados a las victorias de Oliveira y los podios de Brad, les ha permitido ser subcampeón del mundo. ¿Y por qué le doy un bien en lugar de un notable? Porque sí, fue muy constante, pero en posiciones relativamente medianas. Si bien empezó el año de manera fantástica, con un podio de Brad Binder y la victoria de Miguel Oliveira en Indonesia, a partir de ahí la marca austríaca se diluyó un poco, y salvo esas sextas, séptimas posiciones de Brad Binder que medio salvaban a la marca austríaca, los resultados fueron más bien discretos, sobre todo si hablamos de que seguramente KTM tuviera la peor estructura satélite de la categoría. Al final de temporada volvieron a remontar el vuelo, reaparecieron los podios, el de Brad Binder en Japón, la victoria de Oliveira en Tailandia y el último podio de Valencia, lo cual, sumado a la debacle de las motos japonesas y ese mal final de año de Aprilia, le llevaron a un subcampeonato un tanto descafeinado, porque la diferencia con Ducati es abismal, muy positivo para
trayectoria de la marca austríaca en MotoGP, pero que no deja de ser una temporada buena a secas. Aquí también meto en esta categoría a un equipo, una estructura que debutaba este año en MotoGP y que con una moto de la temporada pasada han sabido sacarle el máximo rendimiento, dado que sus pilotos eran un piloto rookie y un piloto de segundo año. Hablo del VR46, la estructura de Valentino Rossi, que se hacía con el equipo Avinti y con las motos satélite de Ducati, ha realizado una temporada de debut bastante decente, mientras que Luca Marini ya destacó un poco en pretemporada. Marco Bezzecchi, gracias a sus resultados, sobre todo en esa primera mitad de temporada, fue capaz de asentarse como rookie del año y lograr resultados bastante destacados para ser un piloto debutante y para una estructura debutante. Destacar sobre todo esa primera línea doble, tanto para Bezzecchi como para Marini, en el Gran Premio de casa de los pilotos y de la estructura en Mugello, sumado a ese podio de Marco Bezzecchi, el cual también llegó a rozar el podio, incluso la victoria, poco más entre comillas, en Tailandia. Marini, por su parte, ha dado un salto de calidad respecto a la temporada pasada, y a pesar de que en clasificación sí que lo hemos visto con más problemas, el hermanastro de Valentino, cuando ha tenido el día y la moto se ha adaptado a las condiciones, le hemos visto en las posiciones altas de manera cómoda en su top 5, un sexto puesto que, de contárnoslo la temporada pasada, donde tuvo bastantes problemas con esa Ducati de 2020, no nos hubiéramos creído. Buena temporada para el VR46, que veremos el año que viene si mantiene la progresión. Los que no van a mantener la progresión del año que viene, y es porque no van a estar en la categoría, es curiosamente la que ha acabado siendo la mejor moto japonesa, la Suzuki. Y es que la marca de Hamamatsu llegaba esta temporada con una moto que, según palabras de sus pilotos, era la mejor que habían construido hasta la fecha, la firme intención de volver a pelear por el título como ya lo hicieron en 2020. La cosa empezó relativamente bien, sobre todo para uno de sus pilotos, Alex Rins, que después de una temporada complicada 2021 se le volvió a ver arriba de manera constante. Sin embargo, a raíz de ese Gran Premio de España, en el que comenzaron a soltar las dudas que después se confirmaron de la marcha de la marca japonesa de la categoría, todo fue cuesta abajo. Comenzaron a encadenar varios ceros consecutivos, tanto Rins como Mir, carreras en las que los resultados eran bastante discretos, por no decir malos, y solo cuando ambos pilotos tuvieron su futuro resuelto, sobre todo en el caso de Alex Rins, no volvimos a ver a las motos azules en las zonas altas de la carrera. Sorprendentemente, cuando ya nadie esperaba nada de Suzuki y todos empezaron a pensar cómo sería la despedida de la marca de la categoría, llegaron las victorias que no lograban desde el año 2020. Para sorpresa de todo el mundo, Alex Rins lograría 2 victorias, una en Australia y una en Valencia, para cerrar el año y despedirse por todo lo alto de la categoría por parte de la marca de Hamamatsu. Unas victorias que han maquillado una temporada a grandes rasgos desastrosas y que le permiten llevarse ese bien como nota final. Un bien que también se lleva el propio Alex Rins, que ha sido el único que ha conseguido medio salvar la imagen de Suzuki en la temporada del adiós, mientras que su compañero ha tenido varios problemas al principio con la moto, después de malos resultados con los ceros, las caídas y el desánimo y quizá la ansiedad de tener que buscar equipo para el año que viene, sumado a la lesión que sufrió en el Gran Premio de Austria, que le hizo perderse varias carreras y que le impidió llegar en gran estado de forma al final de año, algo totalmente contrario a lo que ha sucedido con su compañero, y es que Alex Rins al principio fue el que tiró del carro de Suzuki, logrando varios podios en ese inicio de temporada. Parecía en esas 4 o 5 primeras carreras que este podría ser por fin el año en el que Alex Rins peleara por el título. Sin embargo, a raíz de la decisión de Suzuki de dejar la categoría, quedándose Rins sin equipo, pues era prácticamente un secreto a voces que iba a renovar con la marca japonesa, esa marcha provocó en Rins una inestabilidad mental que, sumado al desánimo, tanto suyo como general del equipo, hizo que durante gran parte de la temporada, sobre todo esa mitad de temporada, no solo no llegasen los resultados, sino que la mayoría de las carreras acababan con el piloto catalán en el suelo, sufriendo incluso alguna lesión, como aquella en el accidente del Gran Premio de Montmeló. Sin embargo, todo cambió una vez fue confirmado como el próximo piloto del LCR Honda. Con el futuro ya asegurado, a Rins se le vio más calmado sobre la moto y con ganas de cerrar su etapa en Suzuki de la mejor manera posible, y qué mejor manera que logrando 2 victorias a final de temporada, una de ellas en la última cita del año. Bajamos a la siguiente categoría, la última que quedan en aprobado, y llegamos al suficiente, donde empezamos con un piloto que cambiará de marca la temporada próxima, cuando parecía que debía ser él el que tirara del carro de la fábrica a la que pilotaba. Hablamos de Miguel Oliveira, el piloto portugués que debía ser la punta de lanza de KTM. Ha acabado no solo cediendo ese puesto
a su compañero Brad Binder, sino que además ha acabado fuera de la misma estructura austríaca. Empezó bien el año para el piloto portugués con una victoria en Indonesia, sin embargo a lo largo de la temporada no fue ni la mitad de lo regular que fue su compañero. Era bastante complicado llegar a ver a Oliveira entre los 10 primeros clasificados de las carreras, si acaso en esa 19ª posición. Volvería a dejarse ver ya al final de temporada con esa victoria en Tailandia, pero a pesar de ello su temporada no ha sido para nada buena y esta victoria es lo único que le salva de aprobar y lograr ese suficiente como nota final. Otro que se queda con un suficiente, y eso que hasta 2-3 carreras del final llegó incluso a convertirse en un contendiente al título, es Jack Miller. El piloto australiano empezaba la temporada bajo el punto de mira de la directiva de Ducati. Si no llegaban los resultados iba a ser sustituido, y los resultados acabarían llegando pero demasiado tarde. Era prácticamente un ultimátum lo que tenía, como le hicieron a Danilo Petrucci en el año 2020, y llegado el momento de la decisión no había cumplido con los requisitos exigidos por Ducati. Es que no solo se hablaba ya de su sustituto a partir de la 5ª, 6ª carrera, cuando aún se daba por hecho que sería Jorge Martín, sino que llegado el momento de tomar la decisión final por Ducati entre Martín y Bastianini, él ni siquiera entró en la conversación. Una vez confirmado que Enea Bastianini sería el piloto que le sustituyera, Miller, sin esa presión de tener que conseguir resultados para asegurarse el puesto, pilotó más relajado, y esos resultados que al principio se le exigían empezaron a llegar. Y es que un gran final de temporada con una victoria en Japón sumado al podio en Tailandia y los malos resultados de los pilotos de cabeza hicieron que, sin comerlo ni beberlo, se quedara a poco más de una carrera de distancia del líder del campeonato, llegando a las últimas citas de la misma con opciones matemáticas de ser campeón. Sin embargo, el accidente en su Gran Premio de casa en Australia con Alex Márquez le haría perder esas opciones que se había ganado en ese inicio de gira asiática. Y el último aprobado es un piloto que esta temporada se ha perdido el grueso de la misma, pero que ha sido la única luz y lo único positivo a destacar de Honda. Es Marc Márquez, el piloto catalán. El año pasado regresó de su gravísima lesión sufrida en 2020 y que parecía que poco a poco ya se encontraba mejor con la moto, logrando incluso victorias. Llegó 2022 con este nuevo concepto de la Honda, y todo lo trabajado hasta ahora por parte de Marc en el desarrollo de la moto quedó tirado por tierra. De golpe Marc se encontró con una moto totalmente distinta a la que estaba acostumbrado a pilotar, y a pesar de ser el único capaz de hacer algo competitiva a esa moto, Marc nunca o casi nunca estaría cerca de hacer los resultados a los que nos tenía acostumbrados antes de la lesión. Y es que quitando esa sorprendente pole en casa de Honda, en Motegi, más allá de eso no hay grandes resultados, puesto que el ritmo de carrera de la Honda era horrible. Eso sí, el piloto de Cervera fue capaz de hacer lo suficiente para que al menos la marca de la Dorada sacara un resultado, digamos, potable, puesto que tanto su compañero como los pilotos del LCR Honda muchas veces luchaban por siquiera puntuar. Así que por sacarle algo positivo a Honda le doy ese aprobado a Marc Márquez. Y hablando de Honda, no se me ocurre mejor marca para inaugurar lo que son los suspensos de la temporada en MotoGP. La marca de la Ala Dorada va cuesta abajo sin frenos. Decidieron este año cambiar de manera radical el concepto de la moto, asemejarse un poco más a la Ducati, sobre todo a la Yamaha, y fallaron estrepitosamente. A pesar de ese podio de Pol Espargaró en la primera carrera y de los buenos resultados que parecía estaba dando en pretemporada, a raíz de ahí no solo se mostró como la moto menos competitiva de la categoría, sino que en muchas ocasiones incluso le costaba puntuar. De hecho, en esa temporada tuvimos la primera carrera en la que ninguna Honda acabaría en la zona de puntos por primera vez desde 1982. Por si fuera poco, las evoluciones que iban trayendo a lo largo de la temporada no funcionaban, y a medida que avanzaba la misma, la moto parecía cada vez incluso peor. Veremos si es capaz Honda de levantar la situación de cara a la temporada que viene. En los test de Valencia postemporada la cosa tampoco parecía muy positiva, sobre todo con esos mensajes dados por Marc Márquez en rueda de prensa, pero están teniendo tiempo para ver qué falla y solventar la situación. Y otra marca que también se lleva este suspenso es su compatriota y la que era hasta ahora la moto campeona del mundo, si de pilotos hablamos, y es Yamaha. Y es que a pesar de tener a uno de sus pilotos luchando por el mundial hasta la última carrera, el rendimiento general de la moto de los 3 diapasones ha sido desastroso. Desde ese 2020, en la que peleaban por el título
tanto Yamaha de ese año como Yamaha del 2019, la moto japonesa no ha hecho más que dar pasos hacia atrás e involucionar. Solo Fabio Quartararo ha sido capaz de salvar los muebles en ocasiones, recordándonos esas temporadas en las que Marc Márquez se encontraba completamente solo con su Honda. Y es que ni los pilotos del With You Yamaha ni Franco Morbidelli, el otro piloto oficial, llegaban incluso a asomarse a las 10 primeras posiciones de carrera. Fue una constante a lo largo de la temporada y para colmo esa involución que ha sufrido la Yamaha acabaría afectando al propio Fabio al final de la misma, haciéndole perder el campeonato que tenía atado, al menos respecto al que acabaría siendo campeón, a mitad de temporada. Por último, para cerrar con MotoGP, me quedo con el único piloto al que suspendo, que es el ítalo-brasileño Franco Morbidelli, el compañero de Fabio Quartararo, que desde que llegó al equipo oficial a mitad de la temporada pasada está totalmente irreconocible. El que fuera subcampeón del mundo de 2020 no termina de dar con la tecla con su montura oficial de Yamaha y lo de este año ha sido desastroso. Es cierto que la moto no es muy competitiva, solamente Fabio Quartararo ha sido capaz de sacar resultados con ella, pero el simple hecho de tener a tu compañero peleando por el título hasta la última carrera y tú no ser capaz de entrar entre los 10 mejores en casi ninguna de las carreras de la temporada, incluso llegando tan solo un par de veces a la Q2 en clasificación, hace que tu rendimiento sea muy pobre y merecedor de un suspenso en una temporada que le podría haber costado el asiento. Sin embargo, Lane Jarvis y la cúpula de Yamaha ha decidido darle una oportunidad más, cuando todo pintaba que el año que viene le iban a dar la oportunidad a una joven promesa que Yamaha parece querer asentar en su estructura y hacer lo mismo que hiciera en su día con Ben Spies, con Toprak Razgatlioglu. Pasamos a Moto 2, donde sí tenemos más sobresalientes, y es que aquí he decidido destacar a 3 nombres como sobresalientes de la temporada y empezamos por el campeón del mundo, un sorprendente Augusto Fernández que después de 2 años bastante complicados el Marco BDS recaló en las filas del Red Bull KTM Ayo y si bien su inicio de temporada no fue nada del otro mundo, sacó resultados decentes, pero tampoco se le veía muy arriba. Cierto que peleó por el podio en Qatar, pero más allá de eso poco o nada, hasta que llegaría esa primera victoria de 2019 en Francia que lo cambiaría todo. Cierto que después tampoco se le vio de manera constante peleando arriba, pero ya se estaba sumando podios y a raíz del Gran Premio de Alemania arrancaría una racha que le llevaría no solo a asentarse como el líder de la categoría, sino a acabar levantando el trofeo al final de la misma. Se trata del piloto más regular con diferencia de la categoría y solo ese pequeño desliz al final de la temporada en los grandes premios de Australia y Malasia haría peligrar un título que finalmente acabaría en sus brazos. Gran parte de este cambio respecto a lo que veníamos viendo de Augusto en la temporada pasada viene de su equipo, y es que si bien no ha sido tan dominante como fue la temporada pasada, el Red Bull KTM Ayo se ha vuelto a mostrar como el mejor equipo. Comenzó el año de manera, digamos, regular, ya que Augusto, si bien puntuaba relativamente cómodo, no sacaba resultados muy destacados y Pedro Acosta estaba teniendo bastantes problemas para adaptarse a su Kalex. Sin embargo, a raíz de ese Gran Premio de Francia en el que Augusto logra la victoria y en el que Pedro Acosta, a pesar de irse al suelo, pelea con él en solitario, vimos como la estructura dio un salto cualitativo que le llevan a revalidar el título como mejor equipo y a posicionarse como nuevamente otra vez los principales favoritos a hacerse con el título la temporada que viene. Al que le voy a poner un sobresaliente es al piloto que al principio de la temporada estaba en paro y que sin comerlo ni beberlo le ha devuelto la sonrisa a Bosco Oscuro y le ha dado su primera victoria desde el año 2018. Se trata de Alonso López. El piloto madrileño se encontraba sin equipo en la categoría. A principio de temporada venía de hacer el Campeonato de España de Velocidad de Moto 2 con el equipo Bosco Oscuro, y el desastroso inicio de temporada de Romano Fenati hicieron que el propio Luca Bosco Oscuro le diera la oportunidad de regresar al Mundial. Un piloto, Alonso López, que en sus temporadas en Moto 3 no llegó a destacar de sobremanera como se esperaba, lo cual le costó su puesto en el Campeonato del Mundo, y cuando parecía que tendría que buscarse la vida en algún campeonato menor, le llegaría esta oportunidad en el Gran Premio de Francia, que ha aprovechado. ¿Y de qué manera? Ya se veían cosas en la Bosco Oscuro gracias a Fermín Aldeguer al principio de temporada, sin embargo lo de Alonso López ha sido espectacular. Asentarse entre las Kalex a lo largo de toda la temporada y llegar a rebatirle victorias como la de Silverstone, que rozó con la punta de los dedos, y ya no solo pelear victorias y lograr poles,
sino conseguir victorias. Era el gran debe de Boscoscuro desde el año 2018, de Boscoscuro y de cualquier otra marca que no fuera Kalex a lo largo de estos años. Si bien su final de temporada ha sido algo descafeinado con esa caída en Valencia, dado el contexto en el que se encontraba Alonso López al principio de la misma y cómo la terminó la temporada, podemos hablar claramente de un sobresaliente sin discusión alguna. Bajamos a los notables, donde nos encontramos al subcampeón del mundo y al principal favorito quizás a hacerse con el título la temporada que viene, el japonés Ai Ogura. La gran esperanza nipona ha sido uno de los nombres revelación de esta temporada, haciendo lo que le hizo casi ganar el título de Moto3 en el año 2020, ser muy regular. Su gran debe era lograr una victoria, lo cual no consiguió ni la temporada pasada en su debut en Moto2, ni ese año que peleó por el título de Moto3 en 2020, pero que sí ha conseguido este año hasta en 3 ocasiones. Esto, sumado a verle de manera casi constante en el podio, hizo que llegara a las últimas carreras con opciones reales de pelear el título a Augusto Fernández, unas opciones que él mismo tiraría por la borda en las 2 últimas carreras. Y es que tras una mala carrera del piloto español en Malasia, estando él en segunda posición, por querer arriesgar e ir a por Tony Arbolino y la victoria, acabó yéndose al suelo, perdiendo esa ventaja que había conseguido en las carreras anteriores, que le habían hecho ponerse primero del campeonato, y ya en Valencia, teniendo que arriesgar al máximo para soñar siquiera con el título, se acabaría también yendo al suelo, perdiendo todas las opciones. Curiosamente, perdería el título por culpa de dejar de ser el piloto que es, un piloto muy regular, muy calculador y poco temperamental. A quien también le voy a dar un notable esta temporada es a Tony Arbolino, el piloto italiano del Marco VDS. Ha sido el único destacable de un equipo belga que ha pasado de ser el mejor de la categoría o uno de los mejores a tener muchos problemas esta temporada, y aunque la constancia no ha sido el fuerte del piloto italiano a lo largo de este año, las 3 victorias que ha llegado a sumar, 2 de ellas en el tramo final de temporada, le hicieron subir hasta la 4ª posición final del campeonato y convertirse de lleno en uno de los aspirantes de cara a la próxima campaña. Otro notable para un equipo que suele destacar más en Moto3 que en Moto2 y que este año ha sido absolutamente lo contrario. Es el Idemitsu Team-Asia, que ha visto como sus 2 pilotos, tanto Ai Ogura como Sonkia Chantra, han logrado podios y victorias, y uno de ellos incluso ha llegado a pelear hasta el final por el título de pilotos. El equipo, comandado por el último campeón del mundo japonés, Hiroshi Oyama, parece haber encontrado la fórmula en la categoría intermedia para ser competitivos. Cuenta con 2 pilotos rápidos que se mantendrán en la estructura la temporada que viene y se muestran como el principal rival para el equipo de Aki Ayo. Por último, cerrar con los 2 principales fabricantes de chasis de la categoría esta temporada, tanto con Kalex como con Boscoscuro. Por parte del fabricante alemán, si normalmente estamos acostumbrados a ver un absoluto dominio de estos y un sobresaliente claro, este año toca bajarle un poco la nota debido a que por primera vez desde 2019 ha perdido 2 carreras. Por su parte, Boscoscuro sube hasta este notable debido a esas victorias de Alonso López y a los buenos resultados que ha ido cosechando de manera, eso sí, regular Fermín Aldeguer al principio y final de temporada. En el bien nos encontramos una larga lista de pilotos que a lo largo de la temporada han ido logrando resultados destacados, pero que su irregularidad les ha condenado a caer a esta nota. Hablamos de Celestino Vietti, que parecía el principal candidato al título hasta el Gran Premio de Cataluña. A partir de ahí comenzaron los altibajos y el último tramo de temporada ha sido horroroso, sumando hasta 6 abandonos consecutivos. Sonkia Chantra, el piloto tailandés que logró la primera victoria de un piloto tailandés en el Mundial, que empezó bien la temporada logrando esa victoria en Indonesia, logrando algún que otro podio más, pero que a partir de Austria, donde pelearía por la victoria con su compañero de equipo, se le vio cada vez menos. Destacar, eso sí, esa pole en su Gran Premio de casa. Jake Dixon, el piloto británico, que por fin le hemos visto de manera regular en las posiciones de podio, si bien no ha estado cerca de pelear por la victoria y cuando lo ha estado se ha ido al suelo, como puede ser el caso de Indonesia, donde logró la pole. Por fin ya le hemos visto sentarse en esas posiciones de podio que tanto le habían costado las temporadas anteriores y que quizás le permitan dar un salto de calidad a la temporada que viene. Otro nombre a destacar sería Joe Urdovers, el piloto estadounidense, que después de un año 2021 horrible, tras pasar por un 2020 en el que destacó notablemente, llegaba una temporada en la que, con la misma estructura que compitió el año pasado y que tras un inicio de temporada discreto, como siempre, se encontró de lleno con la victoria en Portugal, la primera victoria en piloto estadounidense desde Ben Spies en 2011, sumado a eso al podio de Mugello y a también rozar la victoria en Cataluña, hasta que se fue al suelo cuando iba
liderando en solitario. A raíz de ahí volvimos a ver a un Joe Urdovez de manera constante entre los 10 primeros, cosa que no vimos la temporada pasada, y aunque su temporada ha tenido varios altibajos, veo lógico meterle en esta categoría también a Fermín Aldeguer, el piloto murciano de 16 años, el piloto más joven de la categoría. Sorprendió a todos en estas primeras carreras, sobre todo en ese Gran Premio de Argentina, donde peleó con la victoria con Celestino Vietti, hasta que se fue al suelo tras un choque con el piloto italiano, pero que a raíz de la llegada de Alonso López a la estructura de Bosque Oscuro dio la sensación de que su nivel bajó en función de que el de su compañero subía. Pasamos de verle entre las posiciones altas, donde muchas veces peleaba por el podio, pero por errores casi siempre ajenos acababa yéndose al suelo. Quizás esto le hizo mermar su moral y dejamos de verle constantemente arriba, y simplemente solo en la última carrera le volvimos a ver en esas posiciones altas de cabeza. Y otro al que le tengo que poner un bien es a Aaron Canet, el piloto castellonense, que llegaba a Calex, llegaba al equipo de Sito Pons con la firme intención de lograr su primera victoria en la categoría de Moto 2, y que a pesar de ser un aspirante al título de manera constante a lo largo de todo el año, terminar tercero en esa lucha, sumar bastantes podios, el hecho de no lograr esa victoria le hacen caer a esas posiciones. Suficiente destaco 3 nombres. Para empezar, el de Albert Arenas, el campeón del mundo de Moto 3 de 2020, que tras una muy mala temporada 2021 en la que nunca se le vio cómodo con la Speed, el equipo Aspar firmó con Calex para fuera su suministrador de chasis bajo el nombre de GasGas, y si bien al principio de temporada tampoco destacó bastante Albert, ya empezó a sacar algún que otro resultado positivo, se asomaba de vez en cuando a las posiciones de cabeza, y aunque su temporada ha sido realmente al final de la misma, viendo los números, discreta, las sensaciones son bastante buenas. Se le ha visto peleando las posiciones de podio, incluso la victoria, y muchas veces en clasificación en esa primera línea. El año que viene recalará en la estructura de Aki Ayo, en el Red Bull KTM Ayo, el mejor equipo de la categoría, y veremos si este cambio supone también un salto de nivel por parte de un Albert Arenas, que ha empezado a mostrar este año el nivel que demostró en la temporada 2020 de Moto 3 cuando se haría con el título. Un suficiente también le doy a la tercera constructora de esta categoría, a MV Agusta, que si bien está muy lejos de Calex y de Bosque Oscuro, desde su llegada a la competición en el año 2019 se la ha visto con muchos problemas y muy pocos resultados positivos. Sí que se puede decir que este año le hemos visto en alguna que otra carrera, sobre todo con Marcos Ramírez, en posiciones altas, incluso peleando por podio, como puede ser ese Gran Premio de Francia, donde en la lucha por el podio Marcos se iría al suelo. Gracias a esto he podido aprobarlos, ya que el resultado más allá de este Gran Premio de Francia han sido muy pobres, sumando solo 5 puntos, todos conseguidos por el propio Marcos Ramírez. Y por último, destacar el nombre de un piloto que el año que viene ya no estará en la categoría y que por fin volvimos a verle algunos destellos. Es Jorge Navarro. Después de que en 2019 lograra bastantes podios con la Bosque Oscuro e incluso en ciertos tramos del campeonato se llegara a plantear la posibilidad de que fuera aspirante al título, llegaron 2 años horribles, tanto 2020 como 2021, en los que falta de confianza, lesiones y poca adaptación a la moto le hicieron sacar resultados muy pobres. Este año, de la mano del equipo de Sito Pons, poco a poco, sobre todo en ese principio de temporada, se le empezó a ver de nuevo entre los 10 primeros, sin embargo no terminaba de sacar resultados destacados. Eso sí, el podio en Assen hizo que volviéramos a ver en esas posiciones de cabeza a un Jorge Navarro que parecía que gracias a este podio podría, quién sabe, si sumarse a la lucha con los de cabeza. No fue así y para colmo terminó el año de la peor forma posible, con un feo accidente en Australia que le provocó la rotura del fémur que le haría perderse lo que restó de temporada. Llegamos a los suspensos y se trata esta de la categoría en la que más suspensos pongo. Empezamos por un piloto que ha sido pasado completamente por encima por su compañero, y eso que partía como el primera espada de su equipo. Hablamos de Sam Lowes, el piloto británico, que si bien es cierto la segunda mitad de temporada ha estado más bien ausente debido a varias lesiones que ha ido encadenando, pero que aún así en ese principio de año estuvo muy por debajo del nivel de su compañero. Es cierto que en Qatar sí que estuvo ahí, ambos lograron primera línea, sin embargo el rendimiento del piloto británico respecto al del italiano
ha sido bastante pobre. Le iba a salvar debido a esa segunda mitad de temporada en la que prácticamente ha estado más fuera de la pista que dentro. Sin embargo, la diferencia de puntos ha sido, y sobre todo la diferencia de nivel cuando ambos han estado en pista, hacen que tenga que suspender al piloto británico. Otro que suspende, eso sí, por poco, debido a que al final de temporada se le empezaron a ver cosas, es al campeón del mundo de Moto 3 del año 2019, Lorenzo Dalla Porta. Y es que el piloto italiano, desde que llegó a la categoría de Moto 2, no ha sido capaz en ningún momento de demostrar lo que demostró en Moto 3. 3 temporadas en el equipo Italtrans, donde en la primera temporada no solo fue sobrepasado por su compañero, que sería la postre campeón del mundo, Enea Bastianini. Era su año de debut, tampoco se le podía exigir mucho más. El salto de Moto 3 a Moto 2 es complicado para algunos pilotos, pero es que no ha existido evolución por parte del piloto italiano, llegando hasta el punto de que si no llega a ser por la retirada de Gabriel Rodrigo de la competición, la temporada que viene estaremos hablando de un Lorenzo Dalla Porta como piloto de la categoría de Moto 3. Le ha venido de cara a la próxima temporada una oportunidad que da del cielo y que, si no sabe aprovechar, posiblemente estemos hablando de la última temporada del piloto italiano en el campeonato del mundo. El que sí va a bajar la temporada que viene a Moto 3 es Romano Fenati. Es que el piloto italiano, la que parecía gran promesa del motociclismo italiano en aquel año 2012, cuando sorprendió a todo el mundo logrando una segunda posición en su carrera de debut, esa victoria en Jerez, poco a poco se ha ido diluyendo entre su irregularidad y algún comportamiento reprochable tanto dentro como fuera de la pista. Recordemos que el encontronazo con Mansi en el año 2018 que provocó su despido y acabar regresando a la categoría de Moto 3. El equipo Boss Oscuro le dio la oportunidad para regresar a Moto 2, pero este año fue sobrepasado por un debutante como era Fermín Aldeguer. Ver esa diferencia abismal entre ambos pilotos en una moto que parecía ya mejor de lo que venían siendo sus antecesores, hicieron que Luca Boss Oscuro prescindiera de sus servicios a partir de la quinta carrera. Tanto un piloto del que se esperaba mucho y que, si bien ha tenido pocas carreras este año, ese despido, piloto con su nombre, hacen que sea un claro suspenso. Pero para mí el mayor ejemplo de suspenso de esta temporada es Nicolò Antonelli. El piloto italiano llegaba a Moto 2 en la mano del VR46, otro piloto que parecía que iba a ser el futuro del motociclismo italiano y que ha logrado varias victorias en Moto 3, pero que su irregularidad le ha impedido llegar a ser aspirante serio al título en la categoría pequeña, y ha sido llegar a Moto 2 y dar un rendimiento horrible. Muchísimas caídas a lo largo de la temporada, y en la comparativa con Celestino Vietti, que aunque ha terminado de manera muy negativa la temporada, la primera mitad fue líder de la categoría, hacen que salga perdiendo con un sabor de boca bastante negativo de esta temporada. Para colmo, Nicolò Antonelli se trata del único piloto que ha competido a lo largo de toda la temporada que ha sido incapaz de puntuar en la categoría de Moto 2. Llegamos a Moto 3, donde aquí hay tres sobresalientes claros. Por un lado, el campeón del mundo Izan Guevara, por otra parte su equipo, el Aspar Racing Team, y por otro su moto, entre comillas, KTM y sus submarcas. Empezando por el piloto mallorquín, vemos como tan solo en su segunda temporada ha sido capaz de arrollar, sobre todo a raíz del Gran Premio de Cataluña, el Gran Premio de Montmeló, en la categoría de Moto 3. Tuvo un inicio de año complicado, con algún que otro abandono por problemas de fiabilidad, como el de Argentina, y viendo como su compañero de equipo y Denis Foggia parecían que iban a ser los claros aspirantes al título. Sin embargo, a raíz de esa victoria de Jerez, el piloto mallorquín comenzó a verse cada vez de manera más constante en las posiciones altas de cabeza, y llegado a cierto punto de la temporada, sobre todo ese último tercio, daba la sensación de que nadie podía hacerle frente y de que pilotaba muy cómodo y bastante sobrado. Como ejemplo, en las carreras de Aragón y Japón, donde rápidamente se fue con un par de pilotos en escapada, tirando de ellos a lo largo de toda la carrera, y en el momento que quiso en ambas carreras subió aún más el ritmo cuando parecía que iba ya a tope, dejando atrás a sus dos compañeros de viaje y ganando con una solvencia absoluta y que rara vez vemos en la categoría de Moto 3. La solvencia también debido en gran parte a su equipo, que ha hecho un trabajo excepcional esta temporada. El Aspar Racing Team, que ha sido de largo el mejor equipo de la categoría, ha tenido dos pilotos peleando por el título, y no solo eso, sino que termina el año con un 1-2 en el campeonato histórico para el equipo de Jorge Martínez Aspar en Moto 3. Otro sobresaliente hay que dárselo a KTM y a sus marcas.
tanto GasGas como Husqvarna y un poquito menos quizás CF Moto. Y es que la marca austríaca, después de verse hace unos años muy por debajo respecto a Honda en la categoría, poco a poco fue dando pasos hasta llegar a un punto de extrema igualdad entre ambas marcas, una igualdad que este año ha roto por completo. Y es que hemos tenido incluso carreras en las que los 10 primeros clasificados eran todos motos KTM, aunque a nivel nominal aparecieran las marcas como Husqvarna o GasGas, se trata de submarcas de la matriz austríaca que utilizan exactamente la misma moto, pero que simplemente le ponen sus colores y sus nombres. Tanto la superioridad de KTM y sus submarcas respecto a Honda ha sido abismal, con lo que se lleva un sobresaliente. Bajamos al notable, donde nos encontramos hasta 4 nombres. Empezamos por, para mí, una de las sorpresas de la temporada. Es un piloto que hasta este año no se le tenía en consideración como posible aspirante al título y que ha sido llegar al equipo Husqvarna y sorprender a todos desde la primera carrera. Yumu Sasaki, el piloto japonés, ya un veterano de la categoría, pero que nunca se le ha visto arriba de manera constante. Algún que otro podio, como lo logrado la temporada pasada en Aragón, poco más. Sin embargo, ya de primeras nos encontramos que en Qatar se escapa en solitario y no gana por un error que le hace golpear la moto en el susto que tuvo y dañarla provocando su abandono. Sus primeros podios como el de Argentina y ya esa victoria en Assen que le hicieron reengancharse a la lucha por el título, una lucha por el título en la que siempre ha ido un poco con el gancho, también por esas carreras que se ha perdido por varias lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada, pero que el simple hecho de llegar a aspirar de manera matemática hasta Australia, como todo el mundo, cuando fue el lugar donde Izanga para cerrar el título, incluso pelear de manera matemática por el subcampeonato hasta la última carrera, siendo así el mejor piloto japonés de la temporada, me hacen darle un notable al piloto de Husqvarna. Los otros notables van para 3 pilotos muy jóvenes, 2 de ellos debutantes, que también han sido una gran sorpresa este año. Por hablar del piloto de los 3 más experimentado, hablamos del que fue compañero de Sasaki la temporada pasada en Tectroa, Deniz Öncü, el piloto turco que siempre se le había visto rápido, pero que cuando se encontraba arriba cometía bastantes errores. Por fin ha pilotado con cabeza, se le ha visto regular y aunque no ha sido capaz de lograr esa ansiada victoria que muchas veces había rozado la temporada anterior, pero que por querer arriesgar de más acabaría perdiendo, en esta ocasión se le ha visto un piloto con más cabeza, más maduro, que ha sabido resistir sus impulsos y asegurar resultados, lo cual le ha llevado a terminar en una gran quinta posición a final de temporada y subir al equipo oficial de KTM para la temporada que viene. Y los otros 2 nombres son los 2 pilotos que han estado luchando por el Rookie del Año, el brasileño Diogo Moreira y el español David Muñoz. Diogo Moreira ya sorprendió a todos la primera carrera, llegando a terminar en 6ª posición, su carrera de debut, un piloto que ya venía con buen nombre del CEP y que fue pronto cuando se empezó a dejar ver en las posiciones altas, si bien al igual que le pasaría a Fermín Aldeguer en Moto 2, cuando más cerca ha estado de lograr el podio, por X o por Y, las cosas no han terminado saliendo, se ha ido al suelo, ha perdido el ritmo porque se ha quedado sin neumáticos. Sin embargo, a diferencia del piloto murciano, la regularidad ha sido un constante en su temporada y a pesar de estar en una estructura poco competitiva dentro de la categoría, paso adelante que puede dar la temporada que viene, podríamos estar hablando de la nueva esperanza brasileña capaz de emular lo que en su día hizo en el Campeonato del Mundo Alex Barros. Por último, me quedo con David Muñoz, el joven piloto sevillano, 16 años, que llegó 7 carreras tarde porque no había cumplido la edad mínima para debutar en el campeonato y fue llegar y pegar. Llegaba a una estructura que posiblemente fuera, sobre todo en ese principio de año, la peor de la categoría. Sus 2 pilotos, tanto Ana Cardasco como Gerard Riomale, que fue el que sustituyó a David hasta que pudo reincorporarse, se les veía siempre en las últimas posiciones y David en su primera carrera en un circuito que no conocía, como era Mugello, se plantó en Q2, rodando casi de manera constante entre los 10 primeros y al final se quedaría sin ritmo, pecaría de inexperiencia, aunque sí lograría puntuar algo que no hicieron ninguno de sus compañeros. No solo eso, sino que en su segunda carrera ya lograría subir al podio en un circuito que sigue conocía como el circuito de Montmeló, pero a su temprana edad y a visto el rendimiento de sus compañeros, fue toda una sorpresa y un nombre que habrá que tener muy en cuenta de cara a la temporada que viene. Un pasito más abajo dejamos a otros 2 aspirantes al título, como son Sergio García y Denis Foggia. Ambos pilotos empezaron muy fuerte la temporada y terminaron
bajando el ritmo. Denis Goya también sufrió bastante en ese periodo entre Le Mans y Sachsenring. Sumaría incluso Assen, donde solo pudo terminar en la prueba germana, terminando segundo, lo cual le hizo estar también con el gancho durante a lo largo de lo que restaba de temporada, cuando parecía que este podía ser su año, visto cómo terminó el año 2021. Lograría algún que otro resultado destacado al final de temporada, sin embargo no fue suficiente para ser subcampeón. Subcampeonato que sí logró Sergio García, a pesar de que a partir del Gran Premio de Italia sus resultados fueron bastante discretos. Aún así, la constancia que mostró, salvo algún que otro cero como el de Silverstone, le han permitido hacer una temporada decente y subir a Moto 2 como subcampeón del mundo. Otros nombres a destacar en esta nota: dos pilotos que el año que viene no estarán debido a que cumplen ya la edad máxima, John McPhee y Andrea Miño. Andrea Miño, que volvió a ganar después de 6 años, desde el Gran Premio de Italia 2016 no ganaba, ganó la primera carrera, la de Qatar, eso sí, después estuvo bastante desaparecido. Y John McPhee, que hizo el camino inverso, empezó mal la temporada, también acusado de lesiones que lo fue arrastrando a lo largo de la misma. Sin embargo, esa victoria en Malasia le permite cerrar su paso por el Campeonato del Mundo de Motociclismo de momento con un buen sabor de boca. Por último, Dani Olgado, que debutaba en Moto 3 de la mano del Red Bull KTM, uno de los mejores equipos de la categoría, y que si bien en clasificación sí que le veíamos constantemente arriba. De hecho, hubo varias carreras en las que incluso llegó a clasificar en primera línea. Lo cierto es que a la hora de la verdad apenas pudo luchar por el podio. Un podio que solo pudo lograr en el Gran Premio de Aragón gracias a la inteligente estrategia de mantenerse a rueda de Izan Guevara y no entrar en disputa e irse con él, sacando la distancia suficiente al grupo como para alcanzar esa tercera posición, a pesar de que su ritmo fue cayendo mucho en las últimas vueltas, algo que le ha estado pesando a lo largo de toda la temporada. Suficiente le doy a dos pilotos que seguramente su gran highlight de esta temporada fue el mismo Gran Premio, el Gran Premio de Indonesia. Carlos Satay y Mario Aggi, el piloto español del CF Moto, que lograría en este circuito su primera pole y su primer podio. Más allá de ello, ha tenido una temporada bastante irregular que ha acabado con él fuera de la categoría. Otro es Mario Aggi, el piloto indonesio que logró la primera línea en su Gran Premio local, pero que acusó esa bajada de rendimiento de Honda y sobre todo de su equipo, del cual hablaremos más adelante. Piloto que parecía que prometía ser la gran esperanza del sureste asiático, que veremos la temporada que viene ya con un año de experiencia cómo se desenvuelve. Y otro suficiente se lo voy a dar a un piloto que se le ha visto de manera bastante constante en la zona de puntos, tampoco con grandes resultados, pero que yo quiero destacar, que es Joel Kelso. Y es que es raro ver a un piloto australiano en categorías bajas, sobre todo en Moto 3, lograr resultados destacables. Por su parte, en los suspensos yo me quedo con 4 nombres, un equipo y 3 pilotos. El primero que quiero destacar es precisamente el compañero de Joel Kelso, y es Kaito Toba, el piloto japonés, ganador de grandes premios ya en la categoría de Moto 3. Estaba llamado a ser el futuro de Japón, tanto en las categorías pequeñas como quizás en un futuro llegando a MotoGP. Sin embargo, podemos estar hablando de uno de los pilotos más irregulares de la categoría, que ha pasado de ser la gran esperanza japonesa al tercer piloto japonés de 4 que hay en la categoría, siendo adelantado por Ayumu Sasaki y por Tatsuki Suzuki, que era el que parecía que le iba a disputar esa posición. Cada vez suma resultados más discretos, y aunque sí ha llegado a sumar un podio, el resto de carreras, cuando ha estado arriba, ha acabado yéndose al suelo, y sus constantes ceros han hecho que incluso su compañero estuviera prácticamente a su nivel al final de temporada. Ni de hablar del equipo de Mario Aggi, del Idemitsu Asia, que si bien en Moto 2 le ha dado un notable, en Moto 3 le tengo que suspender, pues siendo esta la categoría predilecta de este equipo, un equipo acostumbrado a sacar a las futuras promesas asiáticas y que le estaban dando resultados, primero con Toba precisamente, después con Ogura y así sucesivamente. Este año se ha encontrado una temporada bastante mala, en la que apenas han llegado incluso a puntuar, siendo un equipo que no se acostumbraba a tener a sus pilotos, sin contar el caso de Ogura, que llegó a pelear incluso por el título, demostrarse en esa zona de punto, aunque fuera de la 10ª a la 15ª posición, de manera constante. Y por último, destacar los nombres de Ana Carrasco, la piloto murciana que regresaba al campeonato del mundo 7 años después de ganar el título de Super Sport 300 en el año 2018, pero que ha sido volver y encontrarse con que no tiene ritmo alguno. Cierto es que viene recuperándose de una grave lesión en la columna vertebral que sufrió la temporada pasada, pero aún así su rendimiento ha estado muy lejos
ya no solo de su compañero, en este caso David Muñoz, sino del resto de pilotos de la categoría. Y es que muchas veces la veíamos incluso a más de 2 segundos de la cabeza en una categoría que en cuanto a nivel mecánico está muy igualada. Veremos si la temporada que viene ya totalmente recuperada de esa lesión, vemos que da un pasito más, pero la vuelta de una Carrasco de momento está siendo bastante mala. Por último, hablar de Alberto Surra, el que empezó la temporada siendo compañero de Andrea Miño, venía de terminar la temporada pasada con el Rivacol con algún que otro resultado destacado, pero que sin embargo este año se la ha pegado totalmente. Y es que el piloto italiano no solo no ha sido capaz de puntuar, sino que además, sumado a la gran cantidad de caídas que ha tenido, a veces incluso peleando por entrar en las 10 primeras posiciones, ha sufrido lesiones a lo largo de la temporada que le han tenido también a raya y que han hecho que el equipo la acabara despidiendo al final de temporada. Por último, pero no por ello menos importante, cambiamos de tercio, cambiamos de campeonato y nos vamos a World Superbike. Quizás la categoría que más ha destacado en el motociclismo mundial, dado la igualdad que hemos visto, sobre todo en la parte alta y en la competitividad que hemos visto en la misma. Pero si hay dos nombres en los que hay que hablar, si hablamos de Superbike, son del campeón del mundo de pilotos y el campeón del mundo de equipos y constructores, Álvaro Bautista y Ducati. El piloto talaverano volvía a la que fue su casa en el año 2019, con la que mejores resultados había logrado en la categoría. Después de ese paso decepcionante por Honda con la marcha de Redding a BMW, decidieron darse una oportunidad y casi siempre se dice que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso no solo ha sido buena, sino que ha sido mejor incluso que la primera. Es que el piloto talaverano ya se mostró desde el primer momento en sintonía con su moto, y gracias en parte a que el inicio de temporada de Toprak fue malo y el final de temporada de Rey fue malo, sumado a su constancia, hicieron que el piloto español se convirtiera en el segundo piloto de esa nacionalidad en lograr el título de World Superbike, 11 años después de que lograra Carlos Checa en el año 2011, también de la mano de Ducati. Una Ducati que se ha mostrado como la moto más competitiva después de tantos años de dominio de Kawasaki, seguido de un año bastante bueno de Yamaha. Ahora le ha tocado a la marca italiana ser la que diera el paso al frente en la categoría y mostrarse como la moto más competitiva. Justo un paso por detrás dejo al que era el campeón del mundo de World Superbike y el que era el equipo campeón del mundo, a Toprak Razatioglu y al Pata Yamaha. El piloto turco empezó la temporada de manera regular, parecía que Yamaha había dado un pasito atrás respecto a su moto de 2021, sin embargo a partir de Misano ya logró su primera victoria. El piloto turco volvió a mostrarse arriba, solo se le veía de vez en cuando en las clasificaciones, logrando la pole en varias pruebas, y el salto lo dio totalmente a raíz de Donington Park, donde logró 3 victorias en ese fin de semana y fue siendo al final de temporada el único piloto en lograr pleno en más de una ronda. Por su parte, su equipo, el Pata Yamaha, ha sabido evolucionar después de un mal inicio de temporada, supo evolucionar la moto de manera positiva. Incluso llegamos a ver a Andrea Locatelli peleando por el podio cuando la temporada pasada apenas lo lograba si los de arriba fallaban. Otro nombre a destacar en este puesto sería el de Axel Bassani, el piloto italiano que ya el año pasado dio un buen nivel con su equipo, con el Motocorsa, con la moto satélite de Ducati, que este año ha sido de largo el mejor piloto independiente, llegando hasta el punto de sonar incluso para equipos de fábrica. Y un equipo de fábrica que se llega a colar aquí después de 2 años horribles y de navegar por 10 revueltos es Honda. Y es que a pesar de que la marca japonesa sigue bastante lejos del trío de cabeza, por fin hemos visto al equipo de la Ala Dorada de manera constante entre los 10 primeros con sus 2 pilotos, incluso subiendo al podio, algo que solo pudimos ver de manera muy esporádica y casi, digamos, de suerte con Álvaro Bautista en 2020. Sumado a eso, hemos visto que su equipo satélite, el MIE, también ha sido capaz de puntuar cuando en las últimas temporadas no estaban ni cerca. Por tanto, tenemos que hablar de manera bastante positiva de un equipo que parece que está dando por fin pasitos adelante para volver a ser lo que fue en la categoría de World Superbike. Un punto por debajo tenemos al que es el máximo ganador histórico de World Superbike y el piloto con más victorias de la historia de los campeonatos del mundo, empatado con Giacomo Agostini, Jonathan Rea. Es que el piloto norirlandés ha tenido una temporada bastante mala. De dominar la categoría con puño de hierro, vimos como el año pasado perdió el título frente a Toprak Razatioglu, y este año, a pesar de que empezó el año siendo el principal rival de Álvaro Bautista, a partir de la ronda de Estoril, Jonathan Rea estuvo prácticamente desaparecido, a pesar de que estar en el podio era prácticamente una obligación y una constante, ya que
los 3 pilotos que han peleado por el mismo han estado a un nivel muy superior respecto al resto. Rey fue el de los 3 el que más lejos parecía de pelear incluso por las victorias en las carreras. Casi siempre acababa rodando en solitario en tercera posición. Al final pudo maquillar un poco esa mala temporada logrando la victoria en la primera carrera de la Ronda de Australia, pero se trata esta de la peor temporada de Jonathan Rea de que está en Kawasaki, y por eso no puedo darle más nota a pesar de ser un contendiente al título. En esta posición también voy a dejar a uno de los 2 pilotos de Honda, ya que Xavi Vierge, entre lesiones y irregularidad, no he podido calificarle. Me quedo con Iker Lecuona, el piloto valenciano que la temporada pasada competía en MotoGP, que fue despedido del equipo Tectra. Llegaba a Honda con la intención, al igual que su compañero también debutante Xavi Vierge, de tener una temporada de toma de contacto con la categoría y aprender un poco cómo funciona todo con una moto que era bastante complicada a priori de llevar. Sin embargo, ambos pilotos se han mostrado muy cómodos, sobre todo Iker con la estructura japonesa, y se les ha visto de manera constante entre los 10 primeros en la cómoda sexta, séptima, incluso octava posición. ¿Por qué le meto a él y no a Xavi? Porque Iker fue capaz de subir al podio en Assen, incluso llegó a liderar la carrera durante bastantes vueltas. Por último, en esta categoría meto a los escuderos de las 3 principales marcas, Rinaldi, Locatelli y Lowe's, que si bien ninguno ha sido capaz de ganar, sí que lo han luchado en alguna que otra carrera y sí que han llegado a subir al podio, cuando alguno de los 3 líderes fallaba. Suficiente, y con un aprobado justito me quedo con 3 nombres. Empezamos por Scott Redding, el piloto británico que abandonaba el amparo de Ducati después de 2 años peleando por el título para apostar por BMW en un movimiento similar al que haría Álvaro Bautista en 2020, y que si bien no tan mal como le fue al piloto a verano, no le ha terminado de salir del todo bien. Le costó muchísimo adaptarse a su nueva montura. En las primeras carreras fueron horribles por parte del piloto británico. Sin embargo, un cambio de chasis que llegaría a partir de la tercera ronda le hizo que sus resultados mejoraran e incluso llegara a subir al podio en varias ocasiones, tanto en Donington como en Most. A pesar de ello, la BMW sigue bastante lejos. No solo eso, sino que ha visto como la Honda se le ha acercado en rendimiento, y hasta la última carrera han estado peleando por unos farolillos rojos de los constructores. Por ello que le doy un suficiente a la marca alemana, que debía haber dado un salto respecto a la temporada pasada y no lo ha hecho. Otro suficiente se lo doy al piloto malayo Hafiz Sharim, después de 2 años en Moto 2 tras su experiencia de otras 2 temporadas en MotoGP. Sharim llegaba a World Superbike de la mano del que a priori era el peor equipo de la categoría por resultados, sobre todo la temporada pasada. Sin embargo, esa mejora de Honda le ha permitido tanto a él como a su compañero Leandro El Tati Mercado sumar puntos, incluso en carreras en las que no había muchos abandonos. De hecho, el propio Sharim en varias carreras se le ha visto bastante competitivo. Por último, los suspensos, donde tenemos un piloto, un equipo y una categoría dentro del global de World Superbike. Empezamos por el piloto, empezamos por el estadounidense Garrett Gerloff, el piloto del GRT Yamaha, que venía de ser la gran revelación estos 2 últimos años como piloto independiente, cada vez con sus resultados yendo a más, logrando podios, incluso poles, pero que este año ha pegado un bajón de rendimiento tal que no solo no ha estado cerca de pelearle a Axel Bassani el título de honorífico de piloto independiente del año, sino que siendo este el año en el que quizás podría entrar en un debate con la posibilidad de dar el salto a un equipo de fábrica, sobre todo si los resultados de Locatelli no mejoraban, quizá quitarle el puesto en el equipo oficial de Yamaha, ha acabado siendo despedido de su propia estructura y teniéndose que marchar al equipo satélite de BMW. Veremos si este cambio de aire le viene bien al piloto estadounidense, que ha sido muy fallón esta temporada y que, salvo esa carrera en lluvia loca de Magny-Cours, no le hemos visto arriba. Otro suspenso va para el equipo Pedercini, que ha sido un completo vaivén de pilotos a lo largo de toda la temporada. Y es que tras solo una carrera echaron al que era su piloto titular para esta temporada, Loris Cresson, y a partir de ahí han vivido toda la temporada de pilotos sustitutos sin tener un piloto fijo que ocupara esa plaza. Una irregularidad constante que no le han permitido asentarse en esa zona media que estaba acostumbrada a regentar el equipo Pedercini y que acaba con el equipo fuera incluso de la categoría. Y por último, el suspenso más grande que voy a dar, que es para una categoría al completo, es para la categoría de Super Sport 300, y es que por segundo año consecutivo tenemos que hablar muy negativamente de esta categoría, quizás la categoría más peligrosa de motociclismo de competición a nivel mundial, al menos en lo que a pista se refiere. Nuevamente tenemos que hablar de la pérdida de un piloto por
por atropello, el caso de Víctor Steeman, que estaba incluso peleando por el título, y que se convierte ese simplemente en un caso más de un atropello con consecuencias fatales en una categoría que cuenta con muchos pilotos, con unas motos que permiten arriesgar de más y que provoca situaciones peligrosas que de vez en cuando pasan como si nada, de simplemente un susto, pero que otras veces se ha cobrado la vida de jovencísimos pilotos, como el caso de Víctor Steeman este año o el de Viñales la temporada pasada. Parece que no se aprendió nada del caso de Ingerta Viñales el año pasado, y es el gran debe de un campeonato como ese de World Superbike, que poco a poco se le iba acercando al campeonato del mundo de motociclismo, incluso en seguimiento, pero que ve cómo esta categoría está manchando el nombre que poco a poco se está haciendo. Hasta aquí este extenso resumen de todo lo sucedido esta temporada, con las notas a los nombres más destacados de cada una de las categorías, y por aquí me despido hasta el año que viene. Me despido hasta febrero, cuando de nuevo los motores vuelvan a rugir con las sucesivas pretemporadas y esa ronda inicial de Australia en World Superbike. Hasta entonces, a seguir dando gas.